Ustedes, mis hermanos. Bueno, antes que nada, una disculpa, causas de fuerza mayor, se nos fue la luz completamente y me dejó a oscuras, me dejó a ciegas prácticamente y pues ahora sí que me dejó sin nada, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Antes que comience y respecto del estudio del domingo, quienes estuvieron presentes, quienes lo hayan visto, tienen alguna pregunta, algún comentario, ya vamos a tratar de concluir este tema. A ver, adelante, si tienen alguna inquietud, pregunta o comentario. Si no, bueno, pues vámonos directamente a, aquí a lo que nosotros estábamos viendo. Miren, mis hermanos, bueno, aquí les estoy poniendo nuevamente la gráfica con la que estamos trabajando en este estudio, y todo se deriva de poder eh, entender lo que es la gracia de Dios, y entender sobre todo que la gracia para nosotros es la libertad, porque hay que recordar que al darla a Dios la da de su voluntad, y nosotros al recibirla nos demerita, es decir, la recibimos sin merecerla. Entonces, a la vez, realmente, pues decíamos el domingo que en ese sentido, pues seríamos salvos de entrada, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer absolutamente nada para que sea algo positivo o válido esta gracia de Dios, según la propia definición del término. Pero sabemos que eso no es así, o no es de esa manera. Sin embargo, la palabra de Dios es palabra, y verdaderamente Él nos da esa salvación. Pero para esto, veíamos en alguna parte de la escritura, y es algo muy conocido, en donde dice que de gracia da, de gracia recibiste, de gracia da. Es decir, la única manera en la que nosotros podemos hacer válido esto es a la vez también nosotros conceder o ser dadores de gracia. En ese sentido, bueno, Dios nos dio la libertad para que nosotros podamos hacerlo. Podamos hacerlo porque queramos hacerlo. Pero cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar completamente libres para hacerlo. Es decir, nada nos puede obligar a que nosotros tengamos que hacer o decir algo a alguna persona, porque entonces sería recompensa, pago o cualquier otra cosa, que es exactamente el mismo caso respecto de lo que nuestro Dios nos da. Y que a final de cuentas, miren, mis hermanos, realmente cuando se dice que por gracia somos salvos, en realidad nosotros no la vamos a ganar, y nos las vamos a ganar no pagando el precio porque no lo podemos pagar, pero sí a la vez nosotros compartiendo esa misma dádiva que Dios nos da. Para eso es necesario que entendamos, pero de una manera bien concreta, lo que es ser libre. Decíamos el domingo por aquí, déjenme ver esta gráfica en la cual le decíamos que el único ser completo y totalmente libre es Dios, porque Él es el creador. Entonces, de esa manera, eso es lo que significa ser libres, poder ser autosuficientes y no estar sujeto absolutamente a nada, para que no haya nada que nos pueda obligar, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que así dio la vida. Lo que dice Pablo también, que Él da el mensaje de Dios de manera gratuita y no necesita que le paguen, y cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido, bueno, entendemos que hay dos pilares que sostienen la libertad, que es la humildad, que ya la analizamos ampliamente, y el amor, que es lo que estábamos viendo precisamente el domingo. Y bueno, respecto del amor, yo les decía, mis hermanos, que es muy difícil, es realmente complicado definirlo, porque el amor, pues es un sentimiento, es una eh, emoción, no lo sé, es muy difícil. Yo he buscado una definición concreta y no la he encontrado.
Así que entonces se me ocurrió ponerlo de esta manera. El amor se puede definir como el sentimiento que vincula a dos o más seres de manera unipersonal. Esto quiere decir que el amor solamente se puede entregar, no se recibe. Y podemos amar a una o a todo el mundo. Inclusive todo el mundo puede mostrar su amor también hacia una persona o hacia un solo ser. Por eso yo estoy poniendo aquí no solamente limitándome a personas, sino a seres, y seres podemos ver que es toda la creación. En ese sentido, cuando nosotros por de manera libre y voluntaria entregamos preferencia, afinidad o cualquier dádiva a cualquier ser, estamos actuando en la imagen y semejanza de Dios. Para perfeccionar esto y para poderlo entender, entonces yo también, Oye, hermano, sí, adelante, adelante, pueden, una pregunta. Ya ves que tú dijiste que el único ser que es libre es nuestro Dios. Y bueno, también pudo haber sido libre nuestro Señor Jesucristo porque Él estaba ya con Él. Cuando Él vino aquí a la tierra, pues Él vino a enseñarnos a ser libre, ¿no? Él sí, aquí ya fue libre. sí, sí, claro, efectivamente, efectivamente, o sea, ese es el mayor ejemplo. Acuérdense que el ejemplo de humildad y que pusimos también durante el estudio fue nuestro Señor Jesucristo. Ya analizamos ampliamente esto. Entonces, de aquí pues es importante que consideremos que la imagen y semejanza de Dios es esa libertad con la que podemos actuar. Ahora, cuando nosotros eh, nos vinculamos con una persona, siempre buscamos recibir algo a cambio, o es porque queremos hacer una vida juntos, por ejemplo, un matrimonio, o con los hijos queremos que estos nos retribuyan con buenas calificaciones, que sea todo. Siempre hay una motivación, hay un pago que esperamos o que se recibe, y de esa manera no es gracia, no es dádiva. Pero a veces nosotros nos nace ayudar a una persona que vemos en la calle, le damos la dirección bien, si nos pregunta algo, la saludamos. Fíjense que esas cosas sencillas las damos porque queremos darla. Y si nos saluda, bueno, y si no nos saluda, es igual, yo ya di. Eso es de lo que se trata, que tenemos que entender. Quizás en cosas sencillas es simple, pero cuando se trata de llegar al amor más grande, que nuestro Señor Jesucristo lo dice, que no hay amor más grande que aquel que da su vida por el que ama, es la mayor manifestación. Entonces, si somos capaces de llegar a ese punto, estamos entrando al punto máximo de la perfección. Ahora, esto es de lo que se trata, que cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, estudiamos, hacemos oración, buscamos encontrar ese camino hacia ese punto de perfección, de poder ser capaces de entregar algo sin tener el sentimiento de que debe retribuirse, ¿sí? Esto es lo que hace difícil definir el amor. Por eso tal vez, entonces, yo me puse la otra contraposición de la humildad que vimos y que realmente es pues, el, el contrapeso, vamos a decir aquí, y lo tenemos aquí, que es la soberbia, el contrapeso de la humildad. Entonces, yo no sé si queda algo entendido o quieran aclarar algo, preguntar algo sobre el tema del amor todavía. Doy un minuto porque el tiempo estamos limitados. Si alguien quiere aportar, preguntar algo, por favor levante su mano, los estoy viendo a todos. Si pueden prender su cámara, me parece muy bien. Así nos, bueno, ustedes no me ven, ven las gráficas, pero yo sí los veo. Y si no, bueno, pues entonces eh, vamos a pasar pues a esta cuestión de analizar el contrapeso de la humildad, que es la soberbia. Y la soberbia, dice, es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Y esto siempre ha dado una connotación negativa, algo que parece
que, que es malo, y realmente lo es. De hecho, por aquí tengo un proverbio que dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es el proverbio 11:2. Esto es muy bonito, sí, ciertamente. Ahora, realmente la soberbia, con toda esa connotación, eh, y que está emparentada con el orgullo, con otros conceptos que también no son agradables, y sobre todo, fíjense que la iglesia en general, voy a hablar de la iglesia, o la religión, la calificó como un gran pecado. De hecho, en la escritura vemos cómo nuestro Dios aborrece al de carácter o al de altivo, algo así, ¿no? Entonces, con ese sentido, bueno, nosotros pensaríamos que la soberbia es malo, pero vamos, aquí yo quiero, y rápidamente, y esto a respecto de que después reflexionemos y lo retomemos nuevamente, a ver qué es la soberbia rápidamente. Miren, esta es la imagen que tenemos de la soberbia en general, por eso nos parece algo reprobable y que no lo podemos tolerar. Pero si nos vamos al origen realmente, vamos a ver, miren, aquí está la etimología. También fíjense qué curioso que no es fácil encontrar una definición de soberbia. Siempre dice que es lo que está por encima de los demás y que es de connotación negativa. Vamos a ver que la soberbia viene del latín superbus, que quiere decir el que está encima, por encima. Y su etimología se forma con el prefijo super y el sufijo bus. Estos dos términos están vinculados a las raíces indoeuropeas uper, que quiere decir por encima, y bea, y beus, que es ser, estar o existir. Entonces es ser encima de o por arriba, estar arriba, existir arriba, ser superior, que lo ilustra esto, parece muy bien. Y para nosotros nos parecería que es reprobable, y ciertamente, pero vamos a ver, miren, la soberbia está emparentada con el orgullo, y de hecho se usan como sinónimos, pero tienen una cierta diferencia que está matizada entre uno y el otro, porque el primero, la soberbia, vendría a ser el afán desmedido por destacar por encima de los demás, mientras que al segundo, al orgullo, se le pone o se le limita como que tiene que ver con la arrogancia y con el exceso, ojo con esto, de amor propio. Y aquí es donde vamos a ver que viene entonces una connotación negativa y una connotación positiva, porque el orgullo también está emparentado con grados altos de satisfacción, como por ejemplo cuando decimos que estamos orgullosos de alguien. Desde siempre se ha visto mala soberbia, porque nació este concepto desde la Grecia, cuando los hombres, dicen la mitología griega, que decían que no necesitaban a los dioses y que eran más fuertes. Ejemplo está Icaro, creo. No, Prometeo, Proteo, ustedes me ayudarán, que es en la mitología griega el que le robó el fuego a los dioses y que lo condenaron a estar colgado por ahí porque se atrevió a eso. Otro es Ícaro también, que quiso volar y que se hizo unas alas con cera y con plumas, pero los dioses derritieron la cera y pum, que se cae. Bueno, y muchas más historias mitológicas de cómo los hombres desafiaban la autoridad de los dioses, y a eso se le llamaba ibris, de donde surgió el concepto de la soberbia, porque para ellos no existían los pecados, existían precisamente el desafío a las leyes de los dioses. De hecho, también algo muy importante es ver, y según el estudio que nos dio nuestro hermano Saúl, que eso fue lo que causó el gran conflicto en el reino de Dios, en el cielo,
Cuando Satanás quiso ser igual que Dios, se llenó de soberbia. Eso, bueno, todo esto nos da entonces a entender el concepto que se tiene sobre la soberbia. Pero por otro lado, el orgullo puede, y de hecho tiene un sentido de satisfacción general ante algo que se hace bien. Aquí les recuerdo cuando Caín se puso enojado porque Dios no vio su ofrenda con agrado, y Dios le dijo: si tú haces las cosas bien, tienes que ser enaltecido. No te importe lo que piensen los demás. Si tú haces bien algo, siéntete enaltecido. Pero tienes que sentirte tú, no que otro te aplaude o te diga. Y esa es la parte importante que quiero destacar respecto del orgullo. Cuando uno se siente bien porque ha hecho las cosas bien, porque ha hecho un bien a los demás y porque ha hecho lo que debe de hacerse. Esto vean que se emparenta o es una también derivación de la soberbia. Ahora, en la misma definición que nosotros estamos viendo aquí, dice que la soberbia es el que está por encima. Y fíjense qué curioso. Con esto voy a cerrar para, pues lo hice muy rápido, pero para que lo llevemos a la reflexión y después lo retomemos. Para poder nosotros ser dadores de gracia, tenemos que estar por encima de, ¿sí? Dios puede dar la gracia porque está por encima de todo. Si no es así, no puede darlo. Si es por iguales, entonces no se puede decir que se está actuando por gracia. Para eso, el que la da debe de ser superior, debe de estar por encima. Y ahí es lo que yo quiero destacar respecto de la soberbia, que si nosotros la vemos en su connotación negativa, es porque en ese sentido está por encima porque quiere sentirse superior, pero en realidad no es más que esto, que es un enano y se siente un gigante rey, o que está sobre una nube que es pura ilusión. Esa es la soberbia mala. Pero cuando se es consciente de que se tiene la libertad completa, entonces es cuando se está en posibilidades de dar, ¿sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no era más que los demás, pero su actitud la hizo hacer que Él daba porque tenía. Si no tuviera, no podía dar nada. Tenía poder, tenía todo. Eso mismo podemos alcanzar, pero eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar, empezar por cosas pequeñas, por cosas que a veces nos molestan, o mencionamos que cómo es la gente con nosotros porque no nos saluda, porque no nos considera, o que nosotros tenemos el derecho de interrumpir en una plática o de llegar a la hora que nos da la gana o de tomar la fila que queremos. Cosas simples que nos van a ir puliendo para que podamos agarrar las cosas fuertes, de tal manera que podamos ser capaces de expresar el amor como está escrito. Como lo dice Pablo, el amor todo lo puede, todo lo da, todo lo sufre. Todo eso solamente se puede cuando el hombre es libre. Entendámoslo de una vez, cuando es libre. Y para ser libre vamos a empezar también por quitarnos todos los temores y miedos. Fíjense lo que acaba de suceder. Dependemos del exterior. Empezamos tarde y esto porque se fue la luz. Desde anoche también nos las quitaron y eso nos tiene esclavizados. Y no hay remedio. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos entonces a tener que trabajar mucho también en situarnos en donde nosotros podemos o cómo podemos liberarnos de todas esas cosas. Es que ya no nos importen, que no tengamos que depender de eso. Miren, es mucho lo que se puede hablar sobre todo esto y yo quisiera extenderme más, pero lo vamos a dejar y retomar en la próxima guardia que me toque.
Bien, mis hermanos, un minuto, nos queda un minuto para preguntas, un minuto para cuestionamientos. ¿Alguien lo quiere poner? Y adelante, algo. Bien, mis hermanos, entonces con esto, Entonces, ay, sí, perdón, adelante, adelante. entonces cuando la soberbia está, por decirlo de alguna forma, acompañado de un complejo de superioridad, es cuando estamos mal. Exacto, eso es, por eso el orgullo es el amor propio. Cuando nos valoramos, entonces nosotros podemos empezar por ahí. Ciertamente, muy acertado el comentario. ¿Algún otro? No, no, no. Y bien, mis hermanos, bueno, pues con esto vamos a concluir. Que Jehová les bendiga y les guarde.